Buenas tardes, nuevamente aquí con ustedes, queridos hermanos, en conversatorio en Radio Shalom, desde el antiguo Palacio Episcopal de la Arquidiócesis de Jalapa. Nuevamente un gusto estar con ustedes, un placer de ver las maravillas de Dios. Hace unas 2 horas atrás teníamos la tormenta y hoy ha salido el sol. Pues bueno, muy contento porque quiero mandar saludos a Valeria Segovia, a Livia Domínguez, a Laura Fernández, a Lita Ortega. Muchos saludos y muchas gracias por su preferencia. También quiero mandar saludos a mis ahijados, a Pablo Armando y a Daniela de Marín, que los acabo de pasar a ver y les dije que pusieran Radio Shalom para que no me sienta yo tan solo. Esta tarde vamos a conversar sobre 2 conmemoraciones luctuosas que la iglesia va a celebrar o va a conmemorar más bien. La primera es el 50 aniversario de la partida al cielo de su santidad Juan 23, quien muriera un día como hoy, pero de 1963. Hace rato leía que el Papa Francisco encomendaba al beato Juan 23 como modelo de santidad. Y el próximo jueves la iglesia particular de Jalapa también estará conmemorando el 75 aniversario de la partida al cielo de San Rafael Guízar y Valencia, quinto obispo de Veracruz y primer santo para nuestra arquidiócesis. Entonces es una tarde de conmemoraciones, de reflexionar acerca de estos hombres que escucharon el llamado de Dios en su vida y que no duraron en decirle un sí a Dios y en particular un sí en el servicio, en el sacerdocio. Bueno, vamos a empezar con Juan 23, il Papa Bono, como decían los italianos, como le bautizaron a Juan 23. Es un italiano llamado Angelo Giuseppe Roccanelli. Mi italiano es pésimo, pero mejor le vamos a dejar como Juan 23, el Papa 261 en la historia de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Juan 23 nace el 23 de septiembre del año de 1881 en Italia y de una familia modesta, una familia, no es de las grandes familias, sino una familia modesta, y desde muy joven manifestó interés, el llamado hacia la vida consagrada y justamente es en el 1904 cuando es ordenado sacerdote, el 10 de agosto del año de 1904 cuando es ordenado sacerdote. Y vamos a ver que es un personaje que a mí me ha impactado mucho. Es un hombre lleno del don de Dios y sobre todo con un carisma muy peculiar, muy particular. Su carisma se remite a esa vocación hacia las relaciones diplomáticas. Tenemos que recordar que el Estado Vaticano, Roma, es una escuela que forma grandes diplomáticos a lo largo de la historia, y es aquí donde Juan 23 inicia una larga carrera al servicio exterior de la Santa Sede. Sus primeras misiones apostólicas fueron desde 1925. Es enviado como visitador apostólico en Bulgaria. Posteriormente va a ser delegado apostólico en Turquía,
en Grecia, y ya en plena Segunda Guerra Mundial, su santidad el Papa Pío XI lo designa como nuncio apostólico en Francia. Esta Francia que está siendo ocupada por los alemanes, por esa Francia que tiene una resistencia, y desde ahí, desde el servicio diplomático, Juan XXIII tiene una vocación de servicio. Él vive en sus responsabilidades diplomáticas, vive la guerra, la Segunda Guerra Mundial, esta que inició el 1 de septiembre de 1939, cuando la Alemania fascista invade Polonia, y Juan XXIII tiene responsabilidades diplomáticas. En su misión apostólica en Italia, en Francia, hay muchas evidencias que apoyó a la resistencia francesa a combatir a los alemanes, siempre con una vena muy piadosa, muy diplomática, pero él estuvo ahí con los franceses, estos franceses que habían sido invadidos militarmente por los alemanes, y que finalmente son los norteamericanos que vienen a salvar a los franceses de la esclavitud de Adolfo Hitler. Y en 1953, cuando deja la misión en Francia, es designado patriarca de Venecia. Este es uno de los grandes reconocimientos que pueda tener un sacerdote. Ser el patriarca de Venecia significa una dignidad y una responsabilidad muy grande dentro del papado. Y bueno, 5 años más tarde, el 28 de octubre de 1958, va a ser designado, electo más bien, Papa, y toma el nombre de Juan XXIII. Es muy interesante ver cómo a lo largo de la historia del papado el nombre de Juan se ha repetido solamente como Juan 23 veces, combinado 2 veces, Juan Pablo I en el 78 y Juan Pablo II en el 78, toman este nombre de Juan Pablo en honor al evangelista Juan y a Pablo. Y bueno, ¿qué significaba en 1958, después de la posguerra, de la guerra de Vietnam, de la guerra de Corea? El mundo está convulso, el mundo está dividido, ya estamos en plena Guerra Fría. Hay 2 bloques, un bloque pro-soviético con la ideología socialista del marxismo, y el bloque capitalista que lo va a encabezar los Estados Unidos de Norteamérica. Pues Juan XXIII le toca esta gran revolución, este gran conflicto entre 2 propuestas de gobierno, y finalmente él siempre estuvo proclamando la justicia social, la justicia de los hombres. Él, que había sido un nuncio apostólico en la Segunda Guerra Mundial, conocía muy bien el sufrimiento de los hombres durante la guerra. Y bueno, vamos a ver que varias de sus encíclicas están relacionadas a convocar a una paz duradera. La Mater Magister y Pace in Terre son encíclicas que hacen un llamado a la paz universal, esta paz que está amenazada, ya no como en el 39, ahora ya estamos hablando de futuros conflictos con armas nucleares. Ya habían experimentado en 1945 la bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki, y tanto la Unión Soviética como Estados Unidos poseían armas ultra secretas y
de destrucción masiva. Entonces Juan 23 siempre estuvo muy firme, llamando a la reconciliación, evitar la guerra. El África, varias de sus colonias están en conflicto en busca de la independencia. Corea, las Coreas del Norte y la Corea del Sur ya están en conflicto, que siguen hasta el día de hoy. Vietnam, Francia tiene que salir de Vietnam, tiene que llegar a los Estados Unidos y complicar la guerra. Eran también los años de Nikita Khrushchev como secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética y de John F. Kennedy como presidente de los Estados Unidos. En nuestro país gobernaba Adolfo López Mateos, que era. Entonces, el gran reconocimiento de Juan 23 es sin duda convocar al Concilio Vaticano II, modernizar, llevar a la Iglesia a los tiempos modernos fue el gran reto. Pero para eso el Concilio Vaticano I, que se convocó en 1879 y que no fue cerrado, sino Juan 23 tiene que cerrar los trabajos del Concilio Vaticano I y convocar a los trabajos del Concilio Vaticano II. La Iglesia había tardado casi 500 años. El antepenúltimo concilio es el de Trento, es un concilio de 1560 creo, y con ese concilio, con esa normativa, fue caminando la Iglesia, y Juan 23, el Espíritu Santo lo ilumina y va a convocar a este concilio, este gran concilio que nos ha dado el Espíritu Santo para que la Iglesia esté en tiempos modernos, y eso va a permitir una apertura que hasta el día de hoy gozamos. Juan 23 tuvo ese don de convocar, de renovar la Iglesia asistida por el Espíritu Santo. Desafortunadamente el Papa fallece en los trabajos del concilio. El Papa emérito Benedicto XVI participa directamente siendo muy joven, igual que el beato Juan Pablo II participan en este concilio. Se me estaba escapando dos datos para América Latina en relación a Juan 23. En 1962, el 3 de enero, excomulga a Fidel Castro, este líder de la Revolución Cubana, que ya para 1962 ya se declara una revolución socialista, a pesar de que la familia Castro eran muy allegada a la Iglesia a través de la Compañía de Jesús, pero los excomulga, y el 6 de mayo de 1962 va a canonizar al primer santo negro de la América, a San Martín de Porres. Y un día como hoy, el 3 de junio de 1963, va a fallecer el Papa Bono. Y fíjense que hay muchas personas han señalado ciertos rasgos entre el actual Papa Francisco y el Papa Juan 23. Nos vamos a un espacio musical y saludos a los amigos que nos están escuchando en esta frecuencia de Radio Shalom desde el centro histórico de la ciudad de Jalapa, a Valeria Segovia, a Livia Domínguez, Laura Fernández, Lita Ortega, y ahorita regreso con ustedes.